Había una vez un pueblo cuyo nombre susurraban con temor. El origen maldito. La cueva olía a humo y a sudor. Las llamas danzaban en el frío de la noche, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de piedra. Lot, el último hombre de Sodoma, yacía envuelto en su manto, la mente enturbiada por el vino espeso que su hija mayor le había servido. Demasiado vino. Ella se inclinó sobre él, su aliento caliente rozando su oreja. «Padre», susurró, mientras sus dedos ágiles deslizaban el borde de su túnica. Lot gruñó, adormilado, pero no se resistió. El miedo los había arrinconado allí, creyendo que el mundo entero había perecido en el fuego del juicio. «No quedará nadie para perpetuar nuestro nombre», pensó la joven, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desesperación. Su hermana menor, escondida en las sombras, observaba con los labios entreabiertos. ¿Y si somos las últimas? La idea las consumía. Lot apenas podía distinguir entre sueño y realidad cuando sintió las manos de su hija recorrer su torso, cálidas y urgentes. El vino había relajado sus músculos, pero no su instinto. Un gemido ronco escapó de sus labios cuando ella se acomodó sobre él, su cuerpo joven y tenso bajo la escasa luz del fuego. No es pecado si es por supervivencia, se mintió a sí misma, mientras el calor entre ellos crecía. La cueva guardó sus secretos esa noche, y 9 lunas después, entre gritos y sangre, nació Moab, un nombre que llevaría el peso de su concepción para siempre. ¿Fue deseo o desesperación lo que los unió? La línea entre ambos es delgada y peligrosa. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? La moral se desdibuja cuando la supervivencia está en juego. La tierra de la ambición y el terror. Entre las montañas pedregosas al oriente del Mar Muerto, los moabitas tallaron su reino en piedra y sangre. Generaciones de hombres endurecidos por el sol levantaron terrazas agrícolas que escalaban las laderas como gigantescas escaleras hacia el cielo. Sus viñedos producían vinos tan oscuros como sus rituales, y en las noches sin luna, el eco de los cantos a Chemosh resonaba en los valles. El rey Balac observaba desde su palacio fortificado el movimiento en el valle. Columnas de polvo revelaban el avance de una nación entera. Los israelitas no son refugiados, murmuró a sus generales. Son invasores disfrazados de nómadas. Sus espías habían traído relatos de un dios que partía mares y hacía llover pan del cielo. El juego del profeta Balaam, el adivino de renombre, llegó montando una asna que vio lo que su dueño no podía ver. 3 veces intentó maldecir al pueblo errante. 3 veces sus labios traicionaron su intención. ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? Component placement, gritó frustrado, mientras visiones de ángeles con espadas flamígeras danzaban ante sus ojos. Pero la astucia de Balaam encontró otro camino. Susurró al oído de Balac un plan sutil. Envíales a tus mujeres, las más hermosas, las más persuasivas. Y así fue como las hijas de Moab cruzaron las fronteras con collares de cuentas azules y frascos de perfume de nardo. Sus risas como cascabeles en el campamento hebreo, la espada zurda de la liberación. Años más tarde, en las mazmorras de Rabá, el juez Ehud forjaba su venganza en silencio. Cada día que pasaba bajo el yugo moabita afilaba su determinación. La daga que escondía era corta, apenas un codo de longitud, pero su filo había sido templado con odio paciente. El día de la audiencia real, Ehud se presentó con un tributo fingido. Cuando los guardias lo registraron, sus manos expertas pasaron por alto el arma oculta en su muslo derecho. Nadie esperaba un ataque del lado izquierdo. En el momento crucial, cuando Eglón se levantó para recibir su tributo,
la hoja encontró su blanco con precisión mortal. La Guardia Real escuchó los gritos ahogados, pero el protocolo les impedía entrar sin ser llamados. El fétido olor que pronto emanó de la cámara les hizo arrugar la nariz. El rey está ocupado en sus necesidades, se dijeron entre sí, sin sospechar que su monarca yacía muerto en un charco de sangre y excrementos. Mientras tanto, Ehud ya había cruzado los montes de Efraín, tocando el shofar que despertaría a una nación dormida. Los moabitas en Jericó vieron las antorchas bajar de las colinas como ríos de fuego. Para cuando comprendieron lo ocurrido, sus guarniciones ya estaban siendo masacradas. La extranjera que cambió la historia. En medio de tanta sangre, una viuda moabita llamada Ruth tomó una decisión que resonaría por milenios. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, le juró a Noemí. Su amor por Boz la convirtió en bisabuela de David y siglos después, en antepasada del Mesías. ¿Ironía o destino? El sacrificio que estremeció los cielos. El sol sangraba sobre Kir Hareset cuando los ejércitos aliados rodearon la última fortaleza moabita. 3 reyes habían unido sus fuerzas: Israel, Judá y Edom. Sus máquinas de asedio escupían piedras contra las murallas, mientras flechas incendiarias llovían sobre la ciudad. Dentro, el rey Mesa de Moab contemplaba el desastre desde las almenas, sus dedos aferrándose a la piedra como garras. La desesperación de un rey condenado. Los pozos estaban secos. Los almacenes, vacíos. El pueblo gemía de hambre mientras los sacerdotes de Quemos golpeaban sus tambores en un ritmo frenético. Mesa conocía la leyenda: cuando Moab caiga, que su último rey ofrezca lo más preciado. En la plaza principal, su primogénito, un joven de apenas 15 años, permanecía de pie, vestido con las túnicas púrpuras del heredero. No lloraba. Había sido criado para este momento. El ritual que paralizó a los ejércitos. Al toque de un cuerno de carnero, Mesa arrastró a su hijo hasta la muralla más alta, donde enemigos y aliados podían ver. Los soldados israelitas en las colinas contuvieron el aliento cuando el rey desenvainó su cuchillo ceremonial. «Quemos recibe nuestra sangre», gritó Mesa, y la hoja brilló bajo el sol poniente. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El grito del príncipe cortó el aire como un cuchillo. Las llamas devoraron su cuerpo en el altar improvisado. Una columna de humo negro se elevó hacia los cielos, tan espesa que ocultó la luna naciente. El milagro perverso. En las filas israelitas, los veteranos palidecieron. «Es una abominación», rugió el profeta Eliseo, cubriéndose la nariz contra el olor a carne quemada. Pero el efecto fue inmediato. O los edomitas fueron los primeros en retroceder, sus caballos piafando nerviosos. O los mercenarios filisteos cruzaron Temselves, murmurando sobre maldiciones. Hasta el rey de Israel ordenó detener el avance. «Ninguna victoria vale esto», susurró. «La victoria amarga». Mesa vivió para ver otro amanecer. Los ejércitos se retiraron, pero ¿a qué precio? Cuando los mensajeros llegaron semanas después, trajeron noticias. Las tribus del desierto han aprovechado tu debilidad. Tu reino se desmorona. Aquel sacrificio humano compró tiempo, pero selló su destino. Los profetas escribirían después: Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Sofonías 2:9. El humo de aquel día nunca se disipó por completo. Aún hoy, los beduinos juran que en las noches de viento, se escuchan lamentos cerca de las ruinas de Kir Hareset. El último acto del rey Mesa nos confronta con una verdad incómoda. En la encrucijada entre la preservación y la moral, muchos eligen sacrificar su humanidad en el altar del poder. Aquel humo negro que ascendió sobre Kir Hareset no era solo de carne quemada, sino de la conciencia de un pueblo que perdió su rumbo. Hoy, siglos después, su historia resuena como advertencia. ¿Cuántos sacrificios modernos estamos haciendo en nombre del éxito, la seguridad o la tradición? Únete al círculo sagrado de entendimiento. Escribe Mishpat,
justicia divina, en los comentarios si reconoces las lecciones ocultas en esta historia. O comparte este conocimiento con almas afines que necesiten esta advertencia. Sintoniza tu espíritu activando las notificaciones, porque próximamente revelaremos los 3 pecados silenciosos que destruyen naciones. Convocatoria a los elegidos. Suscríbete ahora a Código Místico.